Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Javier Márquez Marmolejo. Soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi matrícula es la 145090. El nombre del reto se titula La jurisprudencia. El nombre del módulo es Juicio de Amparo y estoy en la licenciatura en Derecho. El nombre de mi maestra es Sofía Pérez Fuentes Sacramento y la fecha de entrega de este reto es el día 2 de mayo del 2023. Este reto se desarrolla por preguntas, en la cual se formularon 5. Para empezar, leeremos la pregunta número 1. Respecto al caso número 1, señala qué método de integración, reiteración, contradicción de criterios o precedentes obligatorios se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. En este caso se utilizó el método de reiteración. Este se establece por los tribunales colegiados de circuito cuando se sustenten por unanimidad un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario. Por ende, desaparece la jurisprudencia por reiteración establecida por la Suprema Corte de Justicia. En este caso, se fundamenta el método para la creación de dicha jurisprudencia del caso número 1. Esto lo fundamentamos en la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 215, que dice: la jurisprudencia se establece por precedentes obligatorios, por reiteración y por contradicción. De la misma manera, el artículo 224 cita que la jurisprudencia por reiteración se establece por los tribunales colegiados de circuito cuando se sustenten por unanimidad un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. En este caso podemos ver que la tesis 1A diagonal J 102 diagonal 2011 sí cumple con los requisitos para hacer una jurisprudencia por reiteración. La pregunta número 2 dice: respecto al caso número 2, identifica cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia 1A, diagonal J 93, diagonal 2013, fuera sustituida por la jurisprudencia 1A, diagonal J 78, 2018, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 228, cita: los tribunales no estarán obligados a seguir sus propias jurisprudencias. Sin embargo, para que puedan apartarse de ellas, deberán proporcionar argumentos suficientes que justifiquen el cambio de criterio. En ese caso, se interrumpirá la jurisprudencia y dejará de tener carácter obligatorio. Por tal motivo, los tribunales de que se trate estarán vinculados por sus propias jurisprudencias en los términos antes descritos, incluso cuando estos se hayan emitido con una integración distinta, cita el mismo artículo. También el artículo 229 dice: interrumpida la jurisprudencia para integrar la nueva, se observarán las mismas reglas establecidas para su formación. En este caso podemos ver que es improcedente el juicio de amparo indirecto y que por tal motivo la interrupción de la jurisprudencia 1A diagonal J 93-2013 sí fue procedente, ya que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97 diagonal 2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1A diagonal J 93 diagonal 2013, interpretó las legislaciones adjetivas penales de los estados de Chihuahua y Durango y sustentó que la
orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mando judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Por este motivo y con el fundamento ya dicho, procedió la interrupción de la jurisprudencia. La pregunta número 3 cita: respecto a los casos 1, 2 y 3, indica en qué época del Semanario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. En el caso número 1, en la 9ª época. En el caso número 2, en la 10ª época. Y en el caso 3, en la 9ª época. La pregunta número 4 dice así. En el caso número 3, señala para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. Nuevamente nos basamos en la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 217, que dice: la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte. La jurisprudencia que establezca los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su circuito, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos regionales y los tribunales colegiados de circuito. Podemos ver que este artículo da respuesta a la pregunta, ya que deja en claro que la jurisprudencia será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas en el caso número 3. Por último, la pregunta número 5 dice así. En el caso número 1, identifica si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. El artículo 223 de la Ley de Amparo cita lo siguiente: las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias que dicten las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituyen precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas cuando sean tomadas por mayoría de 4 votos. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. Con esto podemos ver que, según el fundamento legal, esta tesis sí cumple con los votos requeridos para su aprobación, ya que cuenta con la mayoría de 4 votos como lo establece la ley de amparo. Con esto podemos concluir las 5 preguntas que dicta este reto. Por tal motivo, en conclusión, podemos ver que es muy importante y útil la jurisprudencia, ya que fundamenta un precedente de cómo se debe de interpretar una norma jurídica y el alcance que ésta tiene, además de proporcionar criterios jurídicos para la aplicación de la ley y que ésta no violente ningún derecho consagrado en nuestra Constitución. Es fundamental que existan estos medios legales, ya que aclaran incertidumbres jurídicas que surgen durante el curso de la aplicación de la norma en un juicio o cuando se requiera. También nos ayuda a formar el razonamiento jurídico respecto a controversias legales
que pueden solventar su pronta solución. Con esto, sin duda alguna, podremos tener claro que podemos tener una construcción de una fuente de derecho para utilizarla cuando sea necesario en nuestra vida laboral como abogados. Bueno, por mi parte es todo. Espero que se cumplan los requisitos para este reto. Hasta luego.